Hello, bienvenidos sean todos y muchas bendiciones. En nuestra sociedad se ha creado una definición errónea de lo que es el perdón, porque el enemigo ha querido infundir en la mente de las personas que el hecho de que una persona pida perdón o perdone es sinónimo de que esa persona es débil, de que esa persona no se valora y de que esa persona se está rebajando delante de la otra persona, cuando en realidad es todo lo contrario. Eso trae paz a nuestros corazones y libera cargas en nuestras vidas, lo que hace que nuestra alma descanse de las aflicciones que había traído el hecho de no perdonar, porque el no perdonar genera odio, ira, contienda, divisiones en nuestra vida. Y todas esas cosas nos alejan de Dios y hace que en nuestro corazón se generen iniquidades. Y esas iniquidades delante de los ojos de Dios no son correctas. Nosotros queremos cultivar un corazón limpio para ser agradable delante de los ojos de Dios. Así que debemos cuidar de que el odio, el rencor, la ira y la contienda no entren en nuestro corazón. Recordemos lo que dice en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si quiero que mi corazón esté lleno de cosas buenas que sean agradables delante del Señor, debo evitar que todas esas cosas malas que antes les mencioné lleguen a mi corazón para que así no lo contaminen. Quiero leerles un versículo que está también en el libro de Proverbios, pero en el capítulo 17:9, donde dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Como ya les mencioné, si queremos cultivar amor en nuestro corazón para así ser agradables delante del Señor, debemos perdonar las ofensas que nos puede hacer nuestro prójimo. Y aparte de esto, este versículo dice algo muy preciso que dice: el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Muchas veces nosotros involucramos a otras personas cuando tenemos una contienda con alguien y eso hace que se genere un ambiente tóxico o de tensión en ese círculo. Porque quizás yo tuve una contienda con alguien y le dije a un amigo lo que había pasado entre nosotros y ese amigo, en él se genera también odio y rencor hacia la otra persona. Y es como dice algo por ahí, que una fruta podrida puesta en una canasta de frutas jugosas y buenas pudre a las demás. Creo que nosotros no queremos ser esa fruta podrida que dañe a las demás personas, sino nosotros más bien queremos edificar a las personas, queremos enseñarles a las personas que perdonen, que amen y que busquen al Señor. Y con nuestras actitudes hacemos que otras personas se alejen de Dios en vez de buscarlo. Y quizás usted se pregunte: pero ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi amigo? Si mi amigo de cada rato yo lo perdono y me vuelve a hacer lo mismo. Yo no le pienso responder esa pregunta, sino el mismo Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 18, del versículo 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El Señor no quiso decir aquí que 70 veces 7 lo voy a perdonar y después ahí ya no lo perdono. Sino quiso decir con esto que las veces que alguien venga con una ofensa contra nosotros, nosotros debemos de perdonarlos las veces que sea necesaria. Porque la falta de perdón
la abundancia de odio y rencor va a hacer que nuestro avance y crecimiento se estanque, porque nos estamos limitando a ser libres, porque ese odio y ese rencor hacen que nosotros tengamos grilletes y nos hacen cautivos del pecado, porque el odiar es pecado delante de los ojos de Dios. Yo voy a hablar por mi propia experiencia, y es que el Señor ha tratado conmigo de una manera impresionante, porque yo era el tipo de persona que no es que se me hacía difícil perdonar, sino el pedir perdón se me hacía difícil. Y porque es como yo les dije al principio, en mí se había creado algo de orgullo, y yo decía, si yo le pido perdón a la otra persona, yo me estoy rebajando y le estoy dando la razón a la otra persona. Y no era así, en realidad estaba totalmente equivocada. Una vez me acuerdo que en un ayuno el pastor comenzó a hablar sobre el perdón. Y en ese momento él empezó a decir que cuando uno no perdona se empiezan a generar cargas en nuestra vida. Y algo hizo así en mí, y yo comencé a decir, si yo quiero ser agradable delante de los ojos de Dios, debo aprender a pedir perdón. Y fue cuando yo tomé la decisión de pedir perdón a muchas personas que había tenido contiendas con esas personas, había tenido divisiones, y no fue fácil, pero era más mi amor por agradar al Señor que mi orgullo. Y fue cuando empecé a abrirme y a pedir perdón, y cuando comencé a hacer eso sentía como un peso se caía de mi vida y comencé a ser feliz. Y hoy te digo que yo sé que no es fácil, pero poco a poco el Señor va a ir trabajando en tu vida. Pero tienes que comenzar con la iniciativa de pedir perdón y de perdonar. Y quiero ya ir terminando este video con un versículo que sale en Miqueas, en el capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Nosotros tenemos que aspirar a ser como Dios, que nuestro mayor placer y deleite sea amar. Y vuelvo y repito, no será fácil, pero con ayuda del Señor sí se puede. Pidiéndole al Señor discernimiento y que Él tome el dominio y control de tus palabras, porque eso hice yo. Cuando a mí me tocó hablar, le dije, Señor, sé tú hablando a través de mí, porque tus palabras son las que llenan, las que edifican, las que restauran y las que sanan. Quizás hoy tengas contienda con un amigo, con tu padre, con tu madre, con un vecino o con alguien conocido, y eso ha causado en tu corazón aflicción. Y quizás tú te hagas el desentendido y digas, no, para nada, yo no le voy a hablar a esa persona. Pero hoy el Señor te habla y te dice, es tiempo de pedir perdón y perdonar. Pero vas a comenzar a pedir perdón por la persona más importante, que es Dios. Primero ve a pedirle perdón a Dios, porque nosotros pecamos todos los días de pensamiento, palabra, obra y omisión. Si te has alejado del Señor, si te has apartado del Señor, si durante todo este tiempo rechazaste al Señor, pero hoy viste este video, quiere decir que el Señor hoy te ha hablado a tu corazón. Pídele perdón al Señor, y después que vayas a pedirle perdón al Señor, reconcíliate con aquellos que tienes mucho tiempo sin hablar con esas personas. Es tiempo de perdonar y de demostrarle al Señor que nosotros también nos deleitamos más en el amor que en el odio, la ira y la contienda. Si crees que este video fue de bendición para ti, te invito a que lo compartas por la red social de tu preferencia para que sea de bendición a otros.
Es tiempo de perdonar. Dios te bendiga. Bye bye.